Bien, continuando con los temas de mecánica de materiales, hablemos del esfuerzo y la deformación. Entonces, después de haber aprendido los conceptos básicos de lo que es el esfuerzo y la deformación, lo que ahora toca es entender cómo es que se relacionan estos conceptos. Y lo primero que hay que intentar comprender es que la resistencia de un material es una propiedad intrínseca que debe determinarse mediante ensayos experimentales. Es ahí donde entra la importancia del ensayo de tracción y de compresión. Lo que se observa en la siguiente figura es una máquina típica para realizar este tipo de ensayos, en donde se suele tener una probeta y esta probeta lógicamente tiene propiedades conocidas. Se conoce su longitud, su diámetro, el tipo de material que es. A esta probeta se le es común agregarle unos sensores, como son estas galgas, que lo que miden es la deformación del material. El objetivo de este ensayo es colocar la probeta y esta máquina va a ejercer fuerzas axiales opuestas hasta que alcance la falla. El objetivo de esto es poder encontrar la deformación y el esfuerzo generado para cada instante de tiempo. Y con ello lo que se obtiene es lo que conocemos como el diagrama de esfuerzo-deformación, que justamente es lo que se observa en la siguiente figura, ¿no? La máquina ejerce una fuerza y conociendo nosotros el área transversal, pues conocemos el esfuerzo que se ejerció. Con estos elementos, estas galgas, puede uno detectar la deformación para cada fuerza aplicada o para cada esfuerzo generado. Y haciendo una relación esfuerzo-deformación, se obtiene la siguiente curva. Este diagrama se le conoce como el diagrama de esfuerzo-deformación convencional, que es debido a que uno asume que el área transversal es constante durante todo el ensayo. Sin embargo, esto no es todo el cierto, ¿no? Como se observa en la siguiente figura, se puede ver que después de ciertas fuerzas empieza a existir un fenómeno de estricción en donde el área transversal disminuye. Entonces, si uno considera esta área real, pues el diagrama lógicamente cambiaría y aparecería con esta forma, encontrando un punto de esfuerzo verdadero. Cuando uno asume que el área es constante, se está hablando de un esfuerzo ingenieril o una deformación de ingeniería, ¿no? En lugar de un esfuerzo real o una deformación pues real. De este diagrama, lo que se tiene que rescatar son que suele dividirse en 4 fases. La primera de ellas es la zona elástica, ¿no? Es la zona inicial y que aparece como una línea recta hasta que el esfuerzo alcanza el límite de proporcionalidad o límite elástico, los cuales suelen estar muy cercanos y en ocasiones es difícil distinguir un valor del otro, ¿no? Este fenómeno de elasticidad fue descubierto por Robert Hooke, estableciendo lo que hoy conocemos como la ley de Hooke, ¿no? El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. La segunda zona que encontramos es la zona de excedencia, que es justo el punto en donde se supera el límite elástico y por lo tanto empieza una deformación permanente. Este es un comportamiento en donde el material se puede deformar sin necesidad de que exista un incremento de fuerza. Después de ello aparece lo que conocemos como el endurecimiento por deformación, ¿no? Después de que el material en la excedencia puede deformarse sin que haya un aumento de esfuerzo, pues aparece el endurecimiento por deformación, que es cuando el material vuelve a poder soportar un incremento de carga, lo que genera que la curva vuelva a aumentar hasta llegar a un valor de esfuerzo último, ¿no? O sea, el material requiere de que ahí sí se le aplique más fuerza para que pueda permitir más deformación. Finalmente aparece lo que conocemos como la zona de estricción. En este punto es cuando, debido a la deformación del material, el área transversal empieza a reducirse y a deformarse hasta alcanzar una fractura total. Muy bien. En la mecánica de materiales podemos distinguir los materiales según la forma de este diagrama. Por ejemplo, el que se está mostrando es el diagrama para una pieza de acero y el acero es considerado un material dúctil. Entonces, cuando hablamos de tipos de materiales, podemos empezar a hablar del material dúctil,
Que los materiales dúctiles son los materiales que pueden someterse a grandes deformaciones antes de fracturarse. Una manera de poder también distinguir a los materiales dúctiles es debido a su elongación porcentual, ¿no? Que tanto puede formarse longitudinalmente, o a la reducción porcentual de su área transversal. Por el contrario, tenemos los materiales frágiles, los cuales son los materiales que no presentan el fenómeno justamente de cedencia y suelen presentar grietas poco antes de llegar a la fractura. Y como estas grietas son aleatorias, se complica definir un esfuerzo de fractura específico y por lo tanto se suele trabajar con un esfuerzo de fractura promedio y que está basado en ensayos de laboratorio. Otro concepto que debemos definir es el concepto de rigidez. Es una propiedad del material que está definida por el módulo de elasticidad de la ley de Hooke que habíamos explicado previamente. Entonces, resulta que en la zona lineal la pendiente es el módulo de elasticidad, ¿no? A eso se le conoce como la rigidez del material, que no hay que confundirlo con la resistencia del material. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de esfuerzo de formación de aceros de diferentes categorías o con diferentes porcentajes de carbono, ¿no? Se observa que lógicamente unos resisten mayores fuerzas, pero todos mantienen la misma pendiente. Por lo tanto, todos estos aceros son igualmente rígidos, a pesar de que no son igualmente resistentes. Este acero con 1% de carbón es más resistente que este acero suave, porque aguanta mayor fuerza. Pero son igualmente rígidos porque tienen la misma pendiente en su zona elástica, ¿no? Por el contrario, si tuviese estos otros diagramas, donde tengo materiales con diferentes pendientes, ahí sí puedo hablar que estos materiales son de diferente rigidez. Este material tiene más rigidez que este otro material, ¿no? Hablamos ahora del endurecimiento por deformación, ¿no? Comentamos que el endurecimiento por deformación es cuando el material después de la cedencia logra ahora sí poder aguantar más fuerza para deformarse, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Supongamos que tenemos un material el cual está sometido a este ensayo, entonces empieza a deformarse y originalmente se deforma aquí en su zona lineal. A partir de este punto A entra la zona plástica, entonces sigue deformándose, pero ya no se deforma de manera lineal, hasta que lo deformamos hasta un punto A'. Si en ese instante retiramos la carga, el material va a intentar regresar a su posición original, pero no va a llegar al punto de inicio, justamente porque ya entramos en su zona plástica. Va a existir justamente una deformación permanente, ¿no? ¿Y a qué se le conoce como endurecimiento por deformación? Porque si una vez que el material llegó a este punto y aquí empiezo nuevamente a cargarlo, aparece como una nueva zona lineal elástica hasta llegar al mismo punto donde existió la descarga, y en ese instante el material vuelve a entrar en una nueva zona plástica o a su antigua zona plástica, ¿no? A este fenómeno se le conoce como el endurecimiento por deformación. Bien, lo que hay que hablar ahora es sobre la energía de deformación. Entonces resulta que cuando un material es sometido a cargas externas, se genera una energía que se almacena dentro del material y se expresa en deformación. A eso se le conoce justamente como la energía de deformación, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un sólido, un pequeño cubito, que tiene el lado delta de X, delta Y, delta de Z, y que está sometido a esfuerzos sigma en el plano XY, ¿no? En el plano XY. Muy bien. Si es un esfuerzo, yo puedo conocer cuánto es la fuerza, multiplicándola por el área, ¿no? Entonces este cubito tiene esta área delta de X, delta de Y, ¿no? Por lo tanto puedo encontrar cuánto es este delta de fuerza. Recordando de los capítulos anteriores, habíamos dicho que la deformación unitaria era igual a la deformación total sobre la longitud. Si la longitud pasa a multiplicar, tengo que la deformación es igual a la deformación unitaria por la longitud. En este caso,
que las fuerzas están en dirección z, la longitud ha de formarse justamente el lado delta de z. Entonces voy a tener que la deformación es igual a la deformación unitaria por delta de z. Por otro lado, si hablamos de energía, estamos hablando también de trabajo, el concepto de trabajo en fuerza, en física, que es igual a fuerza por distancia. Y aquí es donde viene lo interesante, porque ¿qué fuerza es la que interactúa? Hablar de que una fuerza aparece de manera instantánea no es real. Si yo tengo un elemento sólido y le quiero aplicar una fuerza, yo que sé, de, por ejemplo, 10 kN, no aparece la fuerza de 10 kN de la nada. Aparece desde el instante 0 hasta el instante 10. ¿No? O sea, cuando uno aplica una fuerza, no puede aplicar la fuerza de manera instantánea. Uno la aplica, puede aplicarla de manera rápida, pero siempre va a llegar desde 0 hasta el punto, ¿no? Por lo tanto, si la fuerza que se aplica va a empezar desde el instante 0 hasta la fuerza que uno quiere aplicarla, entonces la fuerza que generó esta deformación, esta energía, vendría a ser el promedio desde el punto 0 hasta el punto delta de F, que sería 0 más delta de F entre 2, o sea, delta de F medios. Esta es la fuerza que interactúa en el almacenamiento de la energía. Y la distancia es la deformación. Y justamente hemos dicho que la deformación es la deformación unitaria por delta de z. Entonces aquí tenemos que delta de F es sigma por delta de X por delta de Y. Y acá tengo delta de X, delta de Y, delta de Z, deformación unitaria. Y esto que está aquí vendría a ser un delta de volumen. Por lo tanto aparece un nuevo concepto que es la densidad de energía de deformación, que vendría a ser la relación entre la energía de deformación por el volumen, que sería igual al esfuerzo por la deformación unitaria sobre 2. Y si lo quiero expresar en módulos de elasticidad, sería 1/2 del esfuerzo al cuadrado sobre el módulo de elasticidad, ¿no? A esto se le conoce como la densidad de energía de deformación. ¿Cómo podemos entender esto de manera gráfica? Cuando nosotros teníamos el diagrama de esfuerzo de formación, en la zona lineal, si uno saca el área bajo la curva, que es un triángulo, uno estaría sacándole 1/2 de sigma por E, que es lo mismo que hemos comentado anteriormente. Cuando uno saca el área de toda la zona elástica, encuentra lo que es el módulo de resiliencia, que se define como la cantidad de energía de deformación por unidad de volumen que puede absorber el material sin experimentar daño, porque está dentro de la zona elástica. Por otro lado, podemos entonces saber lo que es el módulo de tenacidad, que vendría a ser la cantidad de energía de deformación por unidad de volumen que puede absorber justo antes de formarse, que vendría a ser el área total bajo la curva. Otro concepto es la relación de Poisson, o módulo de Poisson. ¿Qué dice el módulo de Poisson? De que cuando un material se deforma, no se deforma solamente en la zona donde se aplica la fuerza. En este caso, en estas imágenes, se ve como este elemento está sometido a una fuerza de compresión en su eje longitudinal, y al momento de esto comprimirse, pues su área aumenta. A esto se le conoce como el módulo de Poisson, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nuevamente, si yo tengo un elemento prismático de sección rectangular, y en este caso le aplico una tracción, una fuerza en tracción, pues lógicamente el elemento se va a deformar, pero su área de sección se va a disminuir, ¿no? Esto mismo ocurre si fuese un cilindro, ¿no? Si yo aplico una fuerza en tracción, el elemento va a aumentar de longitud, pero su sección transversal va a disminuir, ¿no? Es ahí donde aparece la relación de Poisson, o el módulo de Poisson, que vendría a ser la relación entre la deformación lateral o la deformación transversal y la deformación longitudinal que generó la fuerza aplicada, ¿no? Lo que hay que comprender aquí es que en la zona de acción de la fuerza, por existir una fuerza, va a existir un esfuerzo. Sin embargo, en la sección transversal va a haber deformación, pero no va a haber esfuerzo, porque no hay fuerza aplicada en esas caras, ¿no?
Bien, habíamos hablado sobre el esfuerzo de formación, el ensayo de esfuerzo de formación axial, ¿no? En tensión. Pero también se puede aplicar esto en manera para hacer un ensayo cortante, ¿no? Es una máquina donde se le coloca el espécimen y en lugar de generar fuerzas axiales, lo que genera son un par de torsores. El capítulo de torsión se va a llevar más adelante, pero lo importante a entender aquí es que la torsión está ligada directamente con el esfuerzo cortante y por lo tanto uno puede hacer un mismo diagrama de esfuerzo de formación, pero de esfuerzo cortante y de formación angular. Y se observa que se tendría una gráfica bastante similar en donde también aparece una zona lineal elástica. Por lo tanto, de la ley de Hooke que conocíamos anteriormente, donde era esfuerzo axial es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria axial, pues esta misma ley de Hooke se puede entender como esfuerzo cortante, que es igual al módulo de elasticidad acortante por la deformación unitaria angular. De igual manera podemos conocer una expresión que relaciona el módulo de elasticidad cortante con el módulo de elasticidad axial y el módulo de Poisson previamente mencionado, y la demostración de esto también se va a ver en los capítulos más adelante. Bien, finalmente tocaría hablar sobre las fallas de los materiales, ¿no? Empezando con la falla por flujo plástico, también llamado por creep. Entonces, ¿qué significa esto? Supongamos que yo tengo un elemento, una barra, y a esta barra la someto a una fuerza axial P. Una fuerza axial P que me genera un esfuerzo que esté dentro de la zona elástica. Entonces lo lógico sería, o lo teórico sería, de que si yo dejo de aplicar la fuerza P, pues la barra debería volver a su longitud original, puesto que nunca superé la zona elástica. Pero ¿qué pasa si ese elemento es sometido a una fuerza P que genera esfuerzo dentro de la zona elástica, pero se queda ahí por muchísimos años, ¿no? Imagínate 100 años. Y después de 100 años yo suelto la carga. Entonces pensar de que el elemento va a volver a su posición original es un poco ficticio. Lo cierto es que va a existir una deformación permanente a pesar de que siempre estuvo en zona elástica, ¿no? A esto se le conoce como el fenómeno por flujo plástico. Lo que se ve acá es un ensayo para conocer cómo afecta el esfuerzo o cuál sería el nuevo esfuerzo en la zona después de, o sea, cuál sería el nuevo esfuerzo de excedencia después de X tiempo, ¿no? Entonces se tiene un elemento el cual se le somete una carga por 0 horas, ¿no? Una carga instantánea se suelta y después de que se soltó el elemento vuelve a someterse al ensayo hasta la falla. Entonces aparece pues que tiene un valor de esfuerzo de excedencia bastante alto, ¿no? Yo que sé, unos acá 280, ¿no? Aproximadamente. Muy bien, ese es el, digamos que es el teórico instantáneo. A un elemento con la misma característica lo someto a una misma carga durante 200 horas. Después suelto y ese elemento lo someto nuevamente al ensayo hasta que rompa. Entonces voy a encontrar ahora que su punto de excedencia ha disminuido. Y así otro elemento 400, 600, 800, 1000 horas. Logro ver una curva asintotática. Entonces me topo con que este material, después de que se ensayó un mismo elemento sometido a fuerza durante diferentes cantidades de tiempo, entonces tengo un esfuerzo de excedencia de 138. Con lo cual, si yo voy a tener un elemento estructural que va a estar sometido a carga durante mucho tiempo, sería falso que yo intente diseñarlo en base al 280 que me podría haber salido. Tengo que realmente diseñarlo como máximo para 138, ¿no? Otro tipo de falla es la falla por fatiga, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces supongamos que nuevamente tengo un elemento el cual lo someto a una carga y luego lo suelto. Entonces lógicamente va a volver a su posición original.
pero luego lo vuelvo a someter a la misma carga y luego lo suelto. Entonces va a regresar a su posición original. Si yo hago eso n veces, tampoco nada me asegura de que el material siempre va a volver a su posición original. Va a haber un punto donde ya el material se fatiga, justamente por el nombre lo dice, ¿no? Entonces aquí se ve un diagrama en donde, por ejemplo, se observa cómo es el acero fue sometido a, por ejemplo, a un ciclo. Entonces aguanta acá 200 algo. Pero otro elemento que fue sometido a 10 ciclos aguanta menos. Uno que fue sometido a 1000 ciclos aguanta un valor asintotático de 186. Entonces es lo mismo. Si yo sé que voy a tener un elemento sometido a fatiga, yo no puedo diseñarlo para el valor teórico, o sea, para el valor del ensayo único. Yo tengo que diseñarlo para el valor de fatiga, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo de cómo sería la curva de un elemento de aluminio sometido también a fatiga, ¿no? Se ve cómo lógicamente disminuye su esfuerzo de excedencia.